¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos para hacer esta grabación. Mire usted, hasta el sector patronal llevó a cabo una encuesta cuyos resultados favorecen total, absolutamente, y yo diría que en forma aplastante a Andrés Manuel López Obrador. Y voy a dar lectura a la parte medular de este documento porque considero que vale la pena hacerlo. El documento dice así: los ciudadanos se aprestan a castigar a los partidos políticos que votaron en favor del Pacto por México y sus resultados, como el aumento a las gasolinas, la electricidad y el gas doméstico. Una encuesta que abarcó a 13,000 personas, patrocinada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y la Fundación Este País, y realizada por las empresas encuestadoras Ipsos y Verumen, dio este resultado. A la pregunta ¿por quién votaría hoy para presidente de la República?, contestaron así: por AMLO 41.7%, por Ricardo Anaya 21%, por José Antonio Meade 13.6% y por el independiente El Bronco Rodríguez Calderón un 2.3%. Un 21.5% no sabe o no contestó. Una exploración de los resultados de la encuesta de la organización patronal que preside Gustavo de Hoyos muestra el desplome de los partidos pactistas. El PRD solo aportará 1.4% de los votos del Frente, el Verde 1% de los sufragios de su alianza con el PRI y el PANAL 0.2%. Corrió mucho dinero para que las reformas peñanietistas fueran aprobadas por las dirigencias, solo que hundieron a sus partidos. Y esto es muy natural. El Pacto por México yo lo considero que fue una falta de respeto absoluta a los mexicanos y sobre todo al poder legislativo. Una estructura integrada por López Obrador, una estructura integrada por Enrique Peña Nieto, es que pienso como en López Obrador ya como presidente de México, pero rectifico. Una estructura creada inconstitucionalmente, es decir, al margen, fuera de la legalidad de la Constitución General de la República, invadiendo los terrenos del poder legislativo, crea el famoso Pacto por México. ¿Para qué? Para que a través de este Pacto por México, seguramente Peña Nieto ahí soltó miles y miles de millones de pesos, algo incalculable, a los dirigentes, a las estructuras que son cabezas de partidos políticos, para que aprobaran este Pacto por México. Más bien debió de haber sido Pacto contra México, que ha hundido al país. ¿Por qué? Ahí se acordó una reforma educativa que ha sido un fracaso total, pues no se ha podido aplicar, pero además dejaron fuera de este supuesto consenso a maestros tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a especialistas de la educación, y que ha sido algo desastroso para el país, en el que se han gastado también miles de millones de pesos para desprestigiar a la CENTE, que se opone a esta reforma educativa impuesta por el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales. Claro, es natural, a México le imponen todo y México se calla la boca. Me refiero al presidente de México, y tiene que integrar estos acuerdos absurdos, que yo les llamaría antipatrióticos, para tratar de legitimar, entre comillas, algo que está fuera de la Constitución y que va en contra de la educación. Yo quisiera preguntarle al sujeto Aurelio Nuño, un niño bonito, que gastó miles de millones de pesos en publicidad en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para desprestigiarla y, sobre todo, llenarle los bolsillos a periodistas, a columnistas, a voceros oficialistas del gobierno de México,
que escriben en algunos diarios y sobre todo comentaristas de radio y televisión que son controlados con billetes, con hartos billetes, para que hagan todo lo que les ordenan desde Gobernación o desde Los Pinos, o en este caso desde la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño, cuando fue secretario de Educación Pública. Se gastaron cientos de miles de millones de pesos en algo que es totalmente un fracaso, la reforma educativa, que no es más que una reforma de carácter laboral, algo regresivo. ¿Por qué no permitieron que en esta supuesta reforma participaran especialistas de la UNAM, del Colegio de México, de instituciones que de veras tienen gente altamente calificada en proyectos educativos? Bueno, porque aquí el interés de Peña Nieto era cumplir con lo que le ordenaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE también. Bueno, entonces todo esto, que ha sido un rotundo fracaso, ha encolerizado no solo a los profesores, a la mayoría, porque no crea usted los que están bajo el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no solo la CENTE, están en contra de esa mal llamada reforma educativa, que repito, no es más que un pacto represivo que trataron de imponer con el uso de la fuerza pública, con bayonetas, con pistolas y hasta con muertos, como fue el caso de Nochixtlán, allá en Oaxaca, donde la Policía Federal disparó en contra de profesores y de maestros, causando varias muertes. Varios profesores fueron llevados casi a punta de bayoneta por el ejército para que entraran a una evaluación. Yo estoy de acuerdo en que se requieren hacer evaluaciones constantes y permanentes tanto al alumnado como al sector magisterial, pero que éstas sean persuasivas, de convencimiento y de mutuo acuerdo, no bajo amenazas, no bajo intimidación. Por eso hay un gran descontento, no solo en los sectores sindicalizados, padres de familia y gente que más o menos tenemos conocimiento de este asunto. La reforma energética, otro fracaso, pero para México, porque para las empresas extranjeras, pues ellos están contentos y felices de que puedan participar en la exploración, en la extracción, en la venta de crudo, que se lo llevan y luego no lo venden a precio altísimo, ya transformado en gasolina. Cuando aquí, si hubiera voluntad del gobierno de Peña Nieto y de otros más, de Calderón, desde Miguel de la Madrid, podrían haberse arreglado, rehabilitado 5 refinerías y construido una. Y México sería un gran vendedor de gasolina y sus derivados. También ha sido un fracaso porque en muchos lugares, si no, infórmese usted lo que ha pasado allá en Campeche, en Ciudad del Carmen, en esas zonas donde miles de trabajadores fueron despedidos de sus empleos para que esas empresas extranjeras trajeran a su gente. Es decir, hay una regresión, a pesar de que Nuño, Peña Nieto, dice que no hay que volver la vista al pasado. ¿A quién se refieren? ¿Al general Cárdenas? Créanmelo que el general Cárdenas, con los defectos que pudieran atribuirle, sobre todo a los pillos de sus hijos y nietos, el general Cárdenas actuó con verdadero sentido nacionalista cuando rescata para nuestro país empresas petroleras que estaban en manos de norteamericanos y de ingleses. Pues ahora es una regresión al pasado la que ha hecho el gobierno de Peña Nieto a través del Pacto por México, porque les ha entregado todo y hasta han tenido que desalojar a campesinos, despojarlos de sus tierras para que pudieran hacer ahí sus trabajos de exploración y utilizar el agua, el fracking que le llaman, para hacer perforaciones, no solo para la industria petrolera, sino también para la industria minera. Bueno, que es un fracaso para los mexicanos esto, por eso el litro de gasolina lo pagamos a alto precio. ¿Por qué? Porque no producimos gasolina nosotros. El otro tema, la reforma laboral. Una reforma laboral hecha a modo
también del Fondo Monetario Internacional para darle todo tipo de facilidades a empresas extranjeras para que inviertan en México, para que puedan tener gente contratada por 3, 4 días a la semana, con salarios bajísimos, y en el sistema de subcontratación, una reforma laboral totalmente lesiva para la clase trabajadora. Y claro, los líderes se quedan callados porque ellos reciben su muchadota, ya sea en efectivo, con grandes negocios en los que participan, en fin. Por eso es que en esta encuesta que llevó a cabo el sector patronal, los resultados favorecen a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es un personaje que tiene un auténtico liderazgo. Acúsenlo de que lo acusen. Hoy estaba yo leyendo algunos periódicos, porque yo luego me ausento hasta 4 o 5 días, y veo que Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, llama orate a López Obrador. Orate. ¿Con qué argumentos médicos pueden calificar de orate a López Obrador? Esto es aberrante. Un Diego Fernández de Ceballos que se ha enriquecido también con los grandes negocios que ha hecho en el gobierno. Acuérdense que en la época de Salinas de Gortari le decían la ardilla porque no salía de los pinos. Ya sabe usted que las ardillas pues viven en árboles grandes, sobre todo en pinos, ahí hacen sus nidos. Entonces pues hacía puros pactos sucios con Carlos Salinas de Gortari. Entonces todas estas reformas que se han llevado a cabo en nuestro país a través del famoso Pacto por México, que no han sido más que reformas lesivas, han encolerizado al pueblo de México. Y por eso es que López Obrador es un auténtico líder. Y lo tengo que decir, no me puedo quedar callado, porque un liderazgo no se construye de la noche a la mañana. Y López Obrador ha venido luchando durante años. No es como un Meade o un Anaya peleándose ahora con Peña Nieto, a quien amenaza con meterlo a la cárcel si Anaya llega a la presidencia, con Meade, un niño bonito criado en escuelas privadas o particulares allá en los Estados Unidos, con una ideología del expansionismo económico, lo que es el liberalismo, el monetarismo. Y entonces López Obrador por eso se ha ganado el respeto de millones de mexicanos, porque la de él ha sido una lucha constante y permanente. No apareció ayer, no apareció antier. Tiene años luchando por mejorar las condiciones de vida de las comunidades, de los trabajadores de más bajo salario, de mineros, de obreros, de campesinos, de ejidatarios, de trabajadores del volante, de oferentes de los mercados. Él ha sido alguien que se ha preocupado de veras por la situación de las clases más marginadas de este país, marginadas y aplastadas por el neoliberalismo, que no es más que la expansión del capital. Por eso es que López Obrador encabeza esta encuesta llevada a cabo. Yo dije, ¿cómo es posible que el sector patronal más importante del país lleve a cabo una encuesta en donde participaron poco más de 13,000 ciudadanos y más del 41% dice que va a votar por López Obrador? Yo creo que son muchos más, porque las encuestas, bueno, no las pueden hacer a todo el país. Entonces, yo creo que hay un malestar, un hartazgo de todos los mexicanos. Yo me encuentro entre ellos por la forma en que este y otros, pero este gobierno de Peña Nieto ha sido un gobierno corrupto, desvergonzado, un gobierno encabezado por un presidente cínico que no tiene un ápice de pudor, de vergüenza ni de amor por este país. Por eso ahí están los resultados de una encuesta llevada a cabo por el sector patronal, y los que estuvimos al pendiente de este famoso debate, que la verdad pues no se vieron cosas de trascendencia, cosas de importancia, más que los dimes y diretes, acusaciones a veces hasta sin fundamento,
más que las amenazas no advertencias, amenazas de Anaya de meter a la cárcel a Peña Nieto, a Meade y a otros colaboradores del régimen actual, si es que llega a la presidencia, las intervenciones irónicas de El Bronco, una serie de ofrecimientos como el que hizo Anaya, de que va a haber celulares en todo el país para que se utilice como una herramienta de la enseñanza. Y una de las conductoras, moderadoras, le dijo, oiga, pero pues si aquí a 40 kilómetros ya no hay señal, entonces vamos a meter más repetidoras. Es decir, dan respuestas sencillas, respuestas a veces yo llamo hasta torpes, mentirosas. Que López Obrador no habló mucho, bueno, pues es su estrategia. A López Obrador más le conviene, como dijo hace poco el expresidente de España que estuvo en nuestro país, declaró que a López Obrador le convenía llevársela de a muertito para llegar con tranquilidad a la orilla. ¿Qué quiso decir? Que no haga mucho ruido, que no ofenda a nadie, y con él de amor y paz, y que nomás sonríe cuando le hacen alguna acusación o le dicen algo. Pues esto le favorece, porque no crea usted, en Los Pinos ven con mucho temor y repudio al señor Anaya. No se diga muchos priistas que se han enriquecido salvaje y brutalmente en agravio del pueblo de México. Diputados, senadores, gente que está en altos niveles de estructuras del gobierno, tanto del sector central como de organismos descentralizados o del sector paraestatal o de empresas de participación estatal. Entonces prefieren, se los aseguro, negociar, pactar, aunque se oiga muy descarnado esto, con un López Obrador, que es un hombre a quien acusan de viejo, pero de viejo porque tiene el cabello blanco, de viejo, pero con ideas modernas para este país. Él sabe lo que se necesita en este país y además está rodeado de un grupo de asesores altamente calificados. Desde luego tiene ahí gente que ha levantado, que son políticos, los ha sacado de los botes de la basura, yo no sé de dónde los ha sacado, y que pues eso le han criticado. Pero finalmente, si hacemos un balance, vemos que López Obrador ha realizado un largo camino, no es un sujeto improvisado y sobre todo ha tenido contacto pleno y directo con los grupos marginados en este país. Lo creían como un tragacuras, como un hombre que iba a destruir todos los negocios. Pues no, ha celebrado reuniones él o sus asesores con el sector patronal para convencerlos de que no nos va a afectar, que sí, es su deber revisar contratos, revisar quiénes se han beneficiado. Por ejemplo, la obra en donde se llevó a cabo el debate, que es el Museo Maya de Mérida, costó 8 o 9 veces más de lo que se había anunciado en un principio. ¿Y a quién se favoreció con esa obra? Pues ni más ni menos que a la familia de los Hanron, hijos de Carlos, el profesor Carlos Han. Pero bueno, ya me estoy excediendo mucho en mi comentario. Es importante esta encuesta que realizó el sector patronal y que favorece a López Obrador. Y yo ya di algunas explicaciones muy breves por qué lo favorece. Hay un descontento. Por eso López Obrador ha recogido tantas simpatías, porque es inagotable el peregrinar que él realiza por todo el país, no ahora, de años. Por eso a mí no me queda la menor duda de que como van hasta ahorita, hacia donde sopla el viento, es a llevar a López Obrador a la presidencia de la República. Y no se dejen ustedes espantar, hay gente tan tonta, tan bruta, de veras, discúlpeme que lo diga, que cree que le van a quitar su casa, que esto va a ser como Venezuela. No va a ser como Venezuela, no va a ser esas estupideces. No se les olvide que somos vecinos de los Estados Unidos, y entonces aquí López Obrador tendrá que actuar con mucha cautela, con una gran prudencia, tratando de conciliar intereses y no actuar en forma arrebatada. Yo creo que él va a ser muy prudente
en lo que hará siendo presidente de la República. Y yo de veras le apuesto a un triunfo de López Obrador. Es necesario un cambio en este país, aunque no se dé de inmediato, podrá darse paulatinamente, sin violencia, tampoco sin destruir a la iniciativa privada, que también pues contribuye en una u otra forma al desarrollo del país. Desde luego debe de estar normada, debe de estar vigilada de que cumpla con ciertos aspectos para que no se enriquezcan en la forma en que lo hacen, para que los contratos sean lícitos, se publiciten esas licitaciones, que sepamos en manos de quién cae un contrato. Puso un ejemplo muy significativo ayer López Obrador, por ejemplo, la compra de medicamentos, y puso el ejemplo de un medicamento, no dijo el nombre, para la diabetes. Dice, una caja de medicamentos para el tratamiento, porque creo que no hay curación, para el tratamiento de la diabetes, el laboratorio la vende en 14 o 15 pesos, y resulta que los que se encargan de las compras en las instituciones del sector salud, se les factura a 150 pesos cada caja. ¿Se imagina usted cuánto se llevan de dinero ahí? ¿Cuánto se llevan de dinero ahí? Aquí yo le doy testimonio. Usted da una vuelta al hospital civil, no hay material para que los médicos trabajen, y conste, los mejores médicos, desde mi punto de vista, en el país, en donde están médicos y enfermeras. Hay sus excepciones de médicos irresponsables, de enfermeras malhumoradas o de recepcionistas, pero los mejores cirujanos, especialistas, están en el Seguro Social, en el ISSSTE. Yo le guardo una enorme gratitud a esas instituciones, en los centros de salud, que no tienen a veces ni una aspirina para dársela a un enfermo. No es culpa de ellos, es culpa de las sinvergüenzadas, de la podredumbre que existe en los niveles de gobierno, de todos los niveles. Aquí en Michoacán, en una visita que hice al hospital civil, invitado por un médico, no había material. La gente tenía que comprar mucho, no sé cómo le llaman, que se necesitaba para poderlos operar, porque no tenían nada, porque decían que en el régimen de Leonel Godoy se habían desaparecido más de 2.500 millones de pesos. Entonces, baños inutilizables, regaderas clausuradas con masking tape, elevadores que no funcionaban, pedazos de piso que faltaban, material quirúrgico y quirófanos enteros abandonados ahí a la intemperie, porque no había dinero para repararlos, y costaba, creo, 1 millón de pesos restaurar una parte de un quirófano. Entonces, pues si se siguen robando el dinero, pues nunca alcanzará para eso. Y eso que estoy hablando de la capital del estado de Michoacán, no estoy hablando de una comunidad lejana. Entonces hay muchas formas de que en este país las cosas se vayan componiendo paulatinamente, y que nosotros los ciudadanos no nos dejemos engañar, por favor, ni nos van a quitar nuestras casas, nuestras propiedades, porque yo le aseguro que usted, como yo, el patrimonio que tenemos es un patrimonio que hemos conseguido con un gran esfuerzo de muchos años. No tenemos ranchos, no tenemos ganado, no tenemos inversiones en el extranjero como la tienen muchos políticos. Por eso hay un gran malestar con las dirigencias de los partidos políticos y contra la clase política mexicana. Desde luego hay excepciones, no puedo ni debo generalizar, pero esto se encamina a un triunfo de López Obrador, salvo que, como siempre, el gobierno de Peña Nieto haga una cochinada como la que hicieron, una canallada en el Estado de México para imponer a su primito, al señor Alfredo del Mazo. El Estado de México durante años, pero durante años, ha estado en manos de la familia de los Hank, de la familia de los
del Mazo Vélez. Ha sido una dinastía, un gobierno autócrata totalmente, peor que una monarquía. Así es que yo de veras le invito para que reflexione. Ni vamos a convertirnos en Venezuela ni en Corea del Norte. No nos dejemos llevar por esas informaciones que dan los merolicos de la televisión, que por cierto ellos son los que han contribuido también para que este país se encuentre en las condiciones en las que está, porque han sido tapaderas de funcionarios públicos y de las pillerías de los gobernantes. Si no es por Aristegui, nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, del asunto de la Casa Blanca. Y por cierto, yo vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con el caso Odebrecht? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el señor Emilio Lozoya Austin, a quien los propios directivos, Marcelo Odebrecht y ejecutivos de esa empresa del Brasil, aseguraron bajo declaración jurada ante tribunales, tanto en Brasil como en Estados Unidos, de que le habían dado 12,5 millones de dólares a este señor Lozoya Austin para que les garantizara contratos en petróleos mexicanos. ¿Y qué pasó ahí? Nada, absolutamente nada. Lo único que aconteció fue que corrieron al fiscal que llevaba a cabo la investigación, que afortunadamente ahora se sumó, llámele por rencor, por lo que sea, a las filas de Morena, de AMLO, y le ha de estar proporcionando información valiosísima de lo avanzado que tenía ya la investigación, y lo quitaron, como quitan a todos aquellos que estorban, que no quieren formar parte de ese amalgamiento, de esa concatenación de la corrupción, de la podredumbre que existe en el país, en las esferas políticas. Y como siempre los saludo con respeto y con afecto.